Veníamos tocando un tema, digo yo, un tema bastante especial acerca de los últimos tiempos, hablando de el rapto de la iglesia y el tiempo de tribulación. Y habíamos hecho 2 prédicas acerca de ello y, digamos, pensando en la iglesia y en las personas que vienen, digamos, por primera vez. Entonces, el domingo pasado, hace 15 días que me tocó este ministerio, lo cambié. Pensé parar ese tema allí y hablamos acerca de la idolatría versus la fe. Pero como este no es un tema, digamos, personal que yo decida qué es lo que yo voy a traer aquí, sino que ese es un tema de Dios. No es que yo o ninguno de nosotros, de los que tenemos el privilegio de compartir una porción de la palabra, no es que nosotros tiramos la Biblia y donde se abra, ahí decimos, esto es lo que Dios me está mostrando. No, no es así. Nosotros oramos al Señor por un tiempo para que Dios nos muestre un tema especial o una porción de la palabra, y después de que Dios nos muestra, pues oramos acerca de ese tema para que Dios nos instruya y el Espíritu Santo de Dios nos pueda revelar verdaderamente acerca de su palabra y los misterios que tiene su palabra. Entonces, yo quería parar ese tema allí y quería continuar con otros temas diferentes. Vuelvo y le digo, por causa del auditorio y por causa de las personas que vienen aquí los domingos. Pero estuve toda la semana orándole al Señor y la semana atrás y la otra semana, pero Dios quiere que continúe con este tema. Y como Dios quiere que continúe con este tema, pues vamos a continuar con este tema acerca del capítulo 24 de Mateo. Ya no vamos a hacer un recuento porque ya hemos hecho 2 veces el recuento acerca de este tema, acerca del rapto de la iglesia y la tribulación y de las cosas que pasarán en los tiempos finales. No vamos a hacer recuento, vamos a comenzar hoy a desarrollar el capítulo 24. No lo vamos a leer tampoco porque ya lo hemos leído 2 veces, solamente vamos a empezar a ir versículo por versículo, ir desarrollando este tema. Y yo ahora entiendo por qué Dios quiere que continuemos con este tema. Mire, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La venida del Señor Jesucristo está hoy más cerca que nunca. Y entonces, hoy nosotros debemos de sentir en nuestro corazón inquietud por aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Hoy, Dios me mostró que nosotros tenemos familiares, tenemos nuestros seres queridos, hermanos, primos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que aún no conocen a Cristo. Y el tiempo está cerca. Y ahora ustedes dicen, bueno, y hermano, ¿por qué dice que el tiempo está cerca? Por lo que vamos a estudiar en el día de hoy, en el capítulo 24. Pero aparte de eso, porque nosotros como hijos de Dios, como creyentes, Dios nos ha dejado su palabra para que nos instruyamos en ella, y Dios allí nos muestra todo y nos dice que estamos en el último tiempo. Si usted le pregunta a una persona afuera, pues va a decir, no, el mundo se acaba para el que se muere, y bueno, y eso todo el tiempo venimos con ese cuento, pero nosotros sí sabemos. Voy a leer una porción de la palabra que no es la que vamos a estudiar, pero para que miren por qué digo yo que nosotros debemos saber que el tiempo está cerca. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tiniebla. Y si Dios nos está mostrando en su palabra de que estamos próximos a la venida del Señor Jesucristo, y la idea de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ojalá pudiésemos ir todos los que estamos aquí, pudiésemos ser arrebatados a las nubes para encontrarnos con el Señor. Ese es el deseo del Señor, ese es el deseo de Dios, que todos podamos ser salvos. Entonces vamos a orar y comenzamos. Padre Santo de la Gloria, en esta mañana
te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este lugar. Gracias, Padre, por cada persona hoy aquí presente. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio y el gozo de poder abrir tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, utilizándome como instrumento en tus manos para que tú lleves tu palabra a los oídos de los oyentes. Padre, que pueda llegar tu palabra fiel, sin adulterada. Padre, sin quitarle y sin ponerle, solamente que seas tú hablándoles a ellos, Señor, pero que ellos puedan disponer su corazón a tu palabra. Y si tienen un corazón duro, Padre, que tú les coloques ese corazón sensible a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia, de modo que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas y pueda cambiar nuestras vidas, Padre, así como tú nos las has cambiado a la mayoría de los que hoy estamos aquí. Padre, gracias pues en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a enfocarnos en el capítulo 24 de Mateo. Y como les decía, no lo vamos a leer completo, vamos a ir leyendo parte por parte. Dice el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo les decía en las ocasiones pasadas que esto sucedió, ¿cierto? Esto ya sucedió. En el año 70 después de Cristo. Vamos a comenzar desde el principio sin hacer resumen de lo otro, pero vamos a comenzar para que puedan entender lo que está pasando aquí. El primer templo que se construyó, lo construyó Salomón, ¿cierto? Lo construyó aproximadamente 950 años antes de Cristo. Por ahí en 7 años y medio construyó Salomón el primer templo. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor cuando se llevó al pueblo de Israel en exilio, se lo llevó, ahora podemos decir se lo llevó secuestrado. Y el templo quedó destruido. Esa es la primera vez que el templo es destruido. Fue destruido, digamos, 350 años después de que Salomón lo hizo, lo levantó. Y cuando, digamos, los medopersas, comandados por el rey Ciro, se toman a Babilonia y despojan a Nabucodonosor de su poder, entonces permite que el pueblo de Israel vaya y reconstruya el templo. Y ahí hacen el segundo templo. Demoraron, según lo que dice la palabra, 49 años construyendo el segundo templo. Ese templo se destruyó, el que construyeron después del exilio, Esdras, Nehemías, Zorobabel, todos aquellos que reconstruyeron el templo. Ese templo fue el que se destruyó en el año 70 después de Cristo, el que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí. Supuestamente en las profecías de Daniel se va a hacer otro templo. Por eso les decía que el tiempo está muy cerca, muy cerca. Aunque Dios no ha dicho, no ha dado la orden de que construyan un tercer templo, porque Él dice que ahora ya Él no mora en templos hechos de manos, sino que ahora mora en nuestros corazones. Ese templo se va a construir. Y cuando se construye ese tercer templo es la señal de que viene el fin. Ahora vamos a ver por qué. Y anoche yo escuchaba a alguna persona en las redes sociales, por eso le decía que el tiempo está muy cerca y que Dios le muestra a uno las cosas claras. Decía que en ese tercer templo que está en este momento en Jerusalén, en este momento ahí funciona una mezquita musulmán, pero ya tienen, digamos, el sacerdocio escogido para que ministren en ese templo que van a construir pronto. Van a construir ese tercer templo pronto. Y cuando eso pase, es porque ya llegó el fin. Para que nosotros podamos entender este capítulo 24 de Mateo, tenemos que concientizarnos de dos cosas especialmente. Si nosotros nos concientizamos de esto que les voy a decir, lo vamos a entender. Primero, si nosotros nos concientizamos que lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, porque es la voz del Señor Jesucristo, es la palabra de Él que está hablando aquí, desde el capítulo 4 en adelante, si nos concientizamos que eso que está diciendo Él es
post-arrebatamiento. Que lo que él está diciendo aquí, ya la iglesia no está para esto que va a suceder. Si nos concientizamos de eso, entonces vamos a entender este capítulo. Y nos concientizamos de otra cosa, que lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí, está hablando para su pueblo, para el pueblo de Israel y la santa ciudad de Jerusalén. Nosotros ya no tenemos nada que ver ahí. Cuando esto ocurra, nosotros ya no estamos aquí. Ya hemos partido con el Señor, como dice la palabra de Dios, que seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con los que murieron, ellos primero, luego nosotros, vamos a las nubes, nos reunimos con el Señor Jesucristo en el aire y vamos a estar siempre con Él, como dice la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, si la palabra de Dios nos está enseñando que el tiempo está cerca, no solamente es un llamado para nosotros como hijos de Dios de poder replicar el evangelio de salvación, sino para aquellos que aún no conocen a Cristo. Entonces, como les decía, tiene que ver mucho esto con las profecías de Daniel. De hecho, el Señor Jesucristo aquí está dando una explicación acerca de esa profecía en el capítulo 9 de Daniel. Todo esto tiene que ver con ello. Y aquí pasa algo importante, mire. El Señor Jesucristo, del capítulo 4 al versículo 8, habla de los 3 años y medio primeros de que comienza la tribulación. Del versículo 9 hacia el 14, de los 3 últimos años y medio de la tribulación. Y luego de ahí hacia allá comienza a explicar lo que pasará en cada uno de esos tiempos. Así como pasó en Génesis, que dice que Dios hizo el cielo y la tierra, luego comienza a explicar qué hizo cada día y luego comienza a explicar de manera detallada lo que pasó en cada día. Así está haciendo en este momento el Señor Jesucristo. Entonces voy a ir al capítulo 9 de Daniel para que podamos entender bien. Dice el capítulo 9 y el versículo 24 del libro de Daniel de la siguiente manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Yo quiero que por favor prestemos buena atención a lo que leemos para que podamos entender, porque después salimos, entonces quedan con más confusión de lo que tratamos de explicar aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Hay 6 cosas. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y para ungir al santo de los santos. Y dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice el versículo 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, dice la profecía, habla de 70 semanas. Recordemos que estas semanas son de años, no es de días. 70 semanas, entonces son 7 por 7, 49, son 490 años que está hablando la palabra de Dios. Pero la divide en 3 partes. Dice la primera semana, que es desde la salida del pueblo de Israel del exilio y la construcción del templo, que son 49 años. 7 por 7, 49. Esa es la primera semana. Luego, las 62 semanas, que suman 434 años, que es hasta la muerte del Mesías. Y estas dos, la primera semana más las otras 62, suman 483 años,
queda faltando una semana para que se completen los 490 años. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me han entendido hasta ahí? Bueno, entonces van 483 años hasta la muerte del Señor Jesucristo. Queda faltando una semana. Este lazo de tiempo, desde la muerte del Señor Jesucristo hasta que comience la última semana, que es ese tiempo de tribulación, Dios hizo una especie, paró el trato con el pueblo de Israel. Recuerden que Dios siempre ha tenido un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, y venía tratando con su pueblo, pero cuando esto pasa, bueno, Dios para allí el trato con Israel. Ya pasaron las 62, la primera semana, las primeras 7 semanas, las 62 y queda faltando una semana. Aquí mismo, en la profecía de Daniel dice que esa semana está parada, que no ha comenzado, que pronto va a comenzar. Entonces, durante ese tiempo, Dios ha dado oportunidad a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, incluyéndonos a nosotros. Ha dado un tiempo de gracia para que toda aquella persona que venga y reconozca al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, tenga salvación. Nosotros somos beneficiarios de ese tiempo de gracia de Dios, de ese paro que hizo, paró con el trato con su pueblo, ahora está tratando con los gentiles o con todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel para darnos una oportunidad de vida eterna. Bueno, algunos de los que estamos aquí, la gran mayoría, hemos aprovechado ese tiempo y hemos reconocido al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Cuando el Señor Jesucristo venga por aquellos que pudimos ser redimidos en este tiempo de gracia, comienza la última semana que hace falta y el trato con su pueblo Israel y con su santa ciudad Jerusalén. Ya los que desaprovechen esta oportunidad y llegue a venir el Señor Jesucristo y queden aquí, pues son los que van a pasar ese tiempo que nunca ha ocurrido en la tierra hasta que comience esa última semana, que es el tiempo de tribulación y gran tribulación. Pero nosotros ya no estamos aquí. Por eso es la exhortación en esta mañana, que si usted no ha conocido a Cristo, que si usted no quiere pasar por ese tiempo de tribulación, pues ahora es el tiempo es hoy. ¿Por qué esperar ahora? No sabemos si usted mañana amanece con vida, si usted se va de aquí y permanece con vida, nosotros no sabemos eso, porque si usted pierde la vida saliendo de aquí o mañana amanece sin vida, pues tengo que decirle que si usted no ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, va a ir a condenación eterna. Y no lo va a salvar ni siquiera el repechaje que va a haber en la tribulación. Va a ir a condenación. El tiempo es ahora. Dios por eso nos llama hoy al arrepentimiento. Si oyeres hoy su voz, pues no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Es ahora. Pero continuemos con el tema. Vamos sigamos en el capítulo 24 de Mateo. Entonces, la primera parte ya se cumplió, que fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Pero entonces dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, oiga bien, dinos, 3 preguntas le hacen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas le hacen al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le responde diciendo así, mirad que nadie os engañe, dice el versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Y por qué cree que va a pasar esto? Si el Señor Jesucristo viniera hoy, muchos de nosotros partiríamos con el Señor, no nos volverían a ver nunca más. Y cuando eso pase, entonces va a haber una revolución, ¿cierto? Y entonces es el momento especial donde van a salir, van a decir, eso estaba escrito. Seguro ya los cristianos ya se fueron, la iglesia ya se fue. Entonces es el momento para decir que ya vino. Entonces muchos se harán pasar como si fueran el Mesías.
muchos van a decir, vea, en cualquier parte del mundo van a aparecer muchos mesías, porque ya saben que la iglesia se fue, entonces van a aprovechar ese momento para hacerse pasar como el Mesías. Según lo que dice las profecías de Daniel y lo que dice aquí, explica el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, cuando comience este tiempo, va a haber un hombre, una persona, un líder, que se va a hacer pasar como el pacificador. Se va a hacer pasar como el líder mundial, el pacificador, y a sentarse en el templo como si fuera Jesucristo. Ese templo que supuestamente van a construir en Israel, allá en Jerusalén, donde en este momento está la mezquita musulmana, él se va a sentar allí, va a llegar a un acuerdo con el líder de Israel, del pueblo de Israel, y se va a hacer pasar como el pacificador y se va a sentar en ese templo, como dice la palabra, ahora lo vamos a leer aquí. Y a muchos van a confundir, y muchos saldrán haciéndose pasar como si fueran el Mesías y como si fueran el Salvador. Pero la iglesia ya no está. La iglesia ya no está. Entonces en estos primer 3 años y medio dice así, entonces que a muchos engañarán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Mire, cuando yo hace rato les estoy hablando de estos primeros 3 años y medio, y dirán ustedes, bueno, y hermano, ¿de dónde saca que son 3 años y medio y luego 3 años y medio, la otra mitad? Bueno, la Biblia lo enseña. Y yo ya lo había dicho en las primeras 2 prédicas que tuvimos, ¿de dónde sale ello? Cuando la Biblia habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, refiriéndose, la Biblia misma nos enseña y nos da la interpretación de que tiempo se refiere a 1 año, tiempos a 2 años y la mitad de un tiempo a 6 meses. De hecho, en el libro de Daniel, si lo quieren buscar, lo pueden anotar, lo pueden buscar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, habla acerca de ello. Y sacamos la conclusión de que equivale a eso porque en otras partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos da unos ejemplos que constan de que se refiere a ese tiempo. Por ejemplo, Nabucodonosor estuvo viviendo como una bestia y le salió plumas en el cuerpo y todo eso. Y dice que estuvo 7 tiempos y hacemos la conversión y eran 7 años que estuvo Nabucodonosor así. Entonces por eso sacamos esta conclusión. En Apocalipsis 11:2 también habla de los 42 meses. Y en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 5 habla también de esos 42 meses, de 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero entonces continuamos para que podamos avanzar. Entonces de aquí del versículo 9 en adelante hasta el 14, ya comienza el Señor Jesucristo a aplicar acerca de los segundos 3 años y medio. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, pero le está hablando al pueblo de Israel, a ellos. El auditorio es ellos, nosotros ya no estamos. Entonces dice que os entregarán a tribulación. Y esta palabra tribulación se ha prestado para interpretarlo de una manera de que nosotros vamos a estar en ese tiempo. Y en realidad, mire, la palabra tribulación se nombra 54 veces en la Biblia. 54 veces se nombra, pero muchas de ellas habla de tribulación personal, habla de tribulación colectiva, habla de tribulación de una nación y habla de tribulación mundial, que es la que estamos hablando ahora, que lo habla en Marcos, lo habla en Mateo y lo habla en Lucas. Y en las profecías de Daniel y de Jeremías, habla de tribulación mundial. Pero la gran parte de la tribulación habla acerca de esas situaciones que nosotros tenemos como seres humanos, de esos problemas, llámese problemas de salud, problemas laborales, problemas con la familia, problemas económicos, tribulación que estamos pasando momentáneas. Habla de esas tribulaciones. También habla de tribulaciones colectivas, como habló cuando el pueblo de Israel estaba en tribulación, y así sucesivamente.
Pero no solamente la palabra tribulación se refiere a esos 7 años, no. Yo quiero que miremos unos ejemplos acerca de esto para que quede bien claro. En Segunda de Crónicas, el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, el versículo 4 dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Está hablando del pueblo. En su tribulación se convirtieron a Jehová. Mire la diferencia. Allá la tribulación los llevó a buscar a Dios. Acá, por buscar a Dios, en este tiempo que está hablando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, por buscar a Dios, sufren tribulación. Son dos cosas diferentes, ¿no? Allá la tribulación los llevó a buscar a Dios. Acá por buscar a Dios los lleva a esa tribulación. Porque este es un tiempo donde, bueno, hemos leído muchas veces y lo explicamos la vez pasada, es un tiempo donde va a estar el enemigo en todo su furor, ¿cierto? Y va a haber que hacerse colocar el sello de la bestia. Pues si usted quiere comprar, si quiere hacer alguna transacción, tiene que hacerse colocar el sello de la bestia. Pero si usted se coloca el sello de la bestia, pues sabe que no tiene la segunda oportunidad, sino que va a condenación. Tiene usted que negarse a ello, y como se niega a ello, pues sufrirá tribulación y va a tener problemas, y algunos los matarán por negarse a colocarse el sello de la bestia y por confesar a Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, dice el libro de Hechos, el capítulo 7, y dice el versículo, el 10. Está hablando Esteban ante el concilio acerca de la incredulidad del pueblo de Israel, y comienza hablando de Abraham y de todos, y entonces habla de Moisés y habla de Josué. Y dice el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Está hablando ahí de una tribulación personal. Y aquí en el 11 habla de una tribulación general, ¿cierto? Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Entonces, vuelvo y les digo, todas las veces que la Biblia habla de tribulación no se refiere solamente a esos 7 años, sino que tiene diferentes connotaciones. Pero seguimos. Entonces, dice el versículo 9 del capítulo 4 de Mateo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no está hablando de ninguno de nosotros, está hablando acerca de esa generación de esos 7 años, de esa generación que va a pasar ese tiempo de tribulación. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué no habla de nosotros? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros cuando oímos el evangelio de salvación, cuando reconocemos al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces, díganme, esta mañana lo hablamos, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Nada, solamente colocar la fe en el Señor Jesucristo, y cuando coloco la fe en el Señor Jesucristo, pues viene la salvación a mi vida y soy salvo, porque
y ahora soy propiedad de Él, ahora estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿yo qué esfuerzo voy a hacer o qué voy a perseverar? Ahora lo único que tengo que andar es agradar a mi Señor y andar en santidad. Pero yo no puedo hacer ninguna fuerza para no perder la salvación. Como dice ahí, el que persevera hasta el fin será salvo. Yo no tengo que hacer nada de eso porque yo ya soy salvo por la gracia de Dios. Ya he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Como les digo, lo único que hacemos nosotros los cristianos es agradar al Señor, andar conforme a su palabra, andar en su camino y andar en comunión con Él. Pero yo no tengo que añadirle nada a mi salvación. Por eso les decía que cada vez la palabra nos va mostrando que está hablando de esa generación, de esa época, especialmente con su pueblo Israel, porque cuando la iglesia parta con el Señor, vuelve Dios a tratar con su pueblo Israel, está hablando con ellos. Entonces dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pero aquí dice con qué objetivo, ¿no? Para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ninguna persona en el mundo puede decir que nunca conoció de Dios o que nunca le predicaron el evangelio, que nunca Dios le buscó, porque Dios no vino a buscar a todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Y decíamos esta mañana, lo único que usted tiene que hacer es colocar la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, se predicará el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de que nadie tiene una excusa de decir que es que nunca le hablaron de Dios y que nunca le hablaron de la salvación y que nunca le hablaron del Señor Jesucristo que dio la vida por todos. Entonces, si miramos en estos primeros versículos del 4 al 14, se habla de los 3 primeros años y medio y de los últimos. Ahora el Señor Jesucristo comienza a explicarles acerca de todo lo que pasará durante todos estos 7 años. Dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Y sabe a qué se refiere la abominación desoladora? De esa persona que estábamos hablando hace un momento, del anticristo, que va a venir a sentarse allí en el templo que está próximo a construir y se va a sentar allí como si él fuera el Señor, queriendo reemplazar al Señor en ese templo, cuando les decía hace un momento que ya el Señor Jesucristo no habita en templos hechos de manos. Él no ha ordenado en ningún momento que se haga ese templo. Y cuando esto ocurra, mire lo que pasa. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, aquí vuelve y rectifica la palabra de Dios, que no está hablando con nosotros, sino que está hablando con su pueblo Israel. Cuando esto ocurra, cuando este hombre se siente allá y que nosotros ya no estamos, entonces dice el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. Nosotros no vivimos allá para que pensemos que de pronto tenga que ver con nosotros de este tiempo. Está hablando con su pueblo. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y dice el versículo 20, que es muy importante: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Otra confirmación de que está hablando con su pueblo. Les hago una pregunta: ¿el día de reposo es para nosotros? En ninguna manera, en ninguna manera. Mire, la Biblia nos enseña que Dios dio unas leyes a su pueblo Israel, ¿cierto? Y dio unas leyes morales y unas leyes rituales o ceremoniales. Dicen que aproximadamente son 613 leyes, pero de esas todas casi son rituales o ceremoniales. Solamente hay 10 que son morales, que permanecen para siempre. Y eso, que el Señor Jesucristo las resumió en 2: amar a Dios y amar al prójimo.
que son los 10 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Son las 10 leyes morales que permanecen, que esas no tienen caducidad. Pero las leyes ceremoniales eran para su pueblo. Y entre esas estaba el día de reposo. Eso no es para nosotros. Hoy en día hemos visto alguna iglesia que guardan el día de reposo creyendo que les va a servir por justificación delante de Dios. Y les digo, va a servir es como pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios según lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro reposo es Cristo Jesús. Y cuando usted cree que va a ser salvo por alguna obra que usted haga, pues está menospreciando la obra del Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Entonces cuando usted dice que va a guardar el día de reposo, entonces está diciendo que la obra de Cristo en la cruz no sirvió para nada. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas apuntaban a Cristo. Todas estas cosas apuntaban a Cristo. Yo tengo un familiar, que no voy a decir el nombre porque pues queda grabado y de pronto... Hace días fui a Buenaventura con mi esposa. Entonces le pregunté que cómo estaba pues con las cosas del Señor, que si había seguido. Me dijo, hombre, sí, pero él estaba en la Pentecostal y allí, ustedes saben que allí solamente el Señor Jesucristo, ahí no creen en la Trinidad, solamente el Señor Jesucristo. Y dijo que se había salido de allí porque no le convencía mucho la doctrina y se había ido para una iglesia que ustedes saben el nombre todos, que allá donde, digamos, practican el día de reposo. Entonces, me dice que hizo el cambio y yo me pregunto, mire, cuando nosotros a veces solamente nos creemos que viniendo a la iglesia y sentándonos allí, escuchando lo que un hermano tiene allá, y ya con eso salimos, y nunca nos da por estudiar la palabra y por pedirle a Dios que nos ilumine a través del Espíritu Santo y que nos enseñe en su palabra las cosas que ahí están escritas. Dice que para nuestro beneficio es, para nuestro conocimiento, y él se salió de allá y se fue allá, pensando que está haciendo más, cuando está haciendo menos. Es abominación al Señor pensar que la obra de Cristo no sirvió. Entonces le digo ahora, entonces los que practican tales cosas, entonces les digo, bueno, entonces circuncídense. Entonces circuncídense porque también en las leyes ceremoniales está eso. Miren, la primera iglesia, cuando estaba el cristianismo en todo su furor, el Señor había ascendido a los cielos. Ustedes saben que la primera iglesia fue perseguida. De hecho, de ahí viene la destrucción del primer templo. Con el señor Tito Vespasiano, que era el emperador de Roma, persiguieron a los judíos y destruyeron el templo. Y algunos hermanos y ancianos de las iglesias estaban pretendiendo judaizar, ¿se dice? No, judaizar, o sea, convertirlos en judíos. Judaizar a los gentiles y diciéndoles que tenían que circuncidarse. Bueno, eso llegó a los oídos de Pablo y bueno, dice que hubo una gran controversia, un gran problema, y no pequeño, dice la Biblia, duro. Entonces, Pedro dijo, bueno, tiene razón, ¿cómo pretendemos? Ni nuestros padres cumplieron esas leyes ceremoniales y vamos a imponer esa carga a los gentiles cuando sabemos que hoy la salvación es por gracia, solamente por confiar, por tener fe en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando vemos aquí que dice el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, está hablando con su pueblo Israel, que son los que tienen sus leyes ceremoniales, y cuando ya nosotros no estemos, el Señor vuelve a tocar con ellos, vuelve a tomar, digamos, relación con su pueblo, así como era antes. Recuerden que anteriormente el Señor Dios tenía solamente un pueblo escogido que era el pueblo de Israel, no tenía nada que ver con las demás naciones.
Así cuando la iglesia se vaya, cuando nosotros ya no estemos, vuelve a ser como antes para poder completar la profecía que es de esa última semana. Yo quiero preguntarles si me están extendiendo hasta allí. Bueno. Entonces dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y cuando habla por causa de los escogidos, habla de aquella persona del pueblo de Israel. Siempre hemos hablado acerca de esos escogidos, ¿no? De los que Dios ha dispuesto. Yo les decía hace un mes atrás que tuvimos la oportunidad de tocar este tema, y yo les decía primero antes les decía, vea, esto no es una camisa de fuerza. Yo estudio la palabra, le pido a Dios que me revele los misterios que tiene su palabra, y yo estoy plenamente convencido que cuando la iglesia parta de este mundo, digamos, el pueblo de Israel y el mundo va a volver al tiempo antiguo cuando Dios trataba solamente con su pueblo, que el Espíritu Santo venía y tomaba a alguno del pueblo de Israel, no tomaba a gentiles, la Biblia no habla que tomaba a gentiles, tomaba lo que era profetas, reyes, sacerdotes, los utilizaba de modo que los quería utilizar y luego se apartaba. Es diferente ahora en nosotros, en este tiempo, que el Espíritu Santo viene a nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se vaya, yo estoy convencido plenamente que va a volver a como era antes. Ya el Espíritu Santo no va a hacer la obra que está haciendo ahora. Ya no va a hacer la obra que está haciendo ahora de convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque van a haber unos escogidos allá, 144,000 habla la Biblia, de que van a predicar el Evangelio, y ahora allá muchos por causa de Cristo sufrirán tribulación, como dice la palabra, y muchos perderán la vida por causa de Cristo. Dice, vamos por el versículo 21 al versículo 22, y aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira aquí está el Cristo, o mira allí está, no lo creáis. Recuerde que el Señor Jesucristo aquí está, digamos, desarrollando el tema que ya les había dicho de estos 7 años, va desarrollando parte por parte. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en el aposento, no lo creáis. Y ya aquí en el versículo 27 en adelante viene hablando acerca después de que pasen estos 7 años de la venida de Él, ya como Rey de Gloria. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo viene por la iglesia, dice la palabra que vienen las nubes, que los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos, los que estemos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Él en el aire y estar con Él siempre. Y dice Pablo también en Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice que los cuerpos de las personas que murieron serán transformados incorruptibles y los nuestros también. A la final trompeta, dice la palabra de Dios, porque se tocará la trompeta. Entonces, pero en esa venida del Señor por su iglesia, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Nosotros vamos a ser como adheridos a Él, como si Él fuera un imán y nosotros fuéramos metal y nos adhiere a Él, a las nubes, y nos encontramos con Él allá. Nadie lo va a ver. Vamos a encontrarnos con Él, vamos al encuentro con Él. Pero en la segunda venida del Señor aquí en la tierra dice que todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios. Además, aquí en el capítulo 24 de Mateo dice que es como un rayo que sale del oriente al occidente y se va a ver, refiriéndose que todo el mundo lo va a ver. En la segunda venida de Cristo, Él no viene por la iglesia, viene con la iglesia.
Dice en Apocalipsis que los santos vendrán con Él. Entonces, estoy haciendo la diferencia para que podamos notar acerca de estos dos eventos, que cuando estas cosas ocurran, la iglesia ya no está. Pero yo creo, mis hermanos, que vamos a tener que parar ahí de nuevo, porque ya son las 2:20 y los hermanos tienen que ir a almorzar su tamalito. Entonces, después seguimos con el tema y continuamos todo este capítulo 24 de Mateo. Bendito Dios, Padre de la gloria, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Padre, sabemos que tú nos estás instruyendo y nos estás dando a saber a cada uno de nosotros que nos concienticemos de que el tiempo está cerca. Ya pronto se construye ese templo de iniquidad, Padre, que es una señal clara de que tu venida, de la venida de tu Hijo amado, está cerca. Y que debemos de estar atentos y preparados para la venida de Él. Padre, pero te rogamos por aquellos que aún no te conocen, Padre, que hoy puedan disponer su corazón y puedan reconocer su pecado, pero también puedan reconocer al Señor Jesucristo en su vida, como su Señor, como su Salvador, para que puedan tener el privilegio y el gozo de ser arrebatados juntamente con todos los que una vez tuvimos el privilegio de conocer a mi Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre, entregamos pues este resto de tiempo en tus manos, sea tú tomando el control total de nuestras vidas, de los pensamientos de nuestra mente, de las palabras de nuestra boca, aún de los deseos de nuestro corazón, de tal modo que todo lo que nosotros hagamos o digamos o pensemos o como actuemos sea totalmente para agradarte a ti y sea para gloria y para honra tuya. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén.